Muy buenos días, un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo muy especial en nombre de nuestra directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Ambiental. El Sistema Nacional Ambiental de Colombia incorpora entre sus principios aquellos contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, entre los cuales sobresale el principio 10, que dispone que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, asegurando el acceso a la información, a los procedimientos judiciales y administrativos, incluyendo los necesarios para el resarcimiento de daños y el ejercicio de los recursos pertinentes. La conferencia del día de hoy tiene como propósito identificar los fundamentos jurídicos que permiten el reconocimiento y la incorporación de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales en el ordenamiento jurídico colombiano. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Erika Castro Buitrago, quien es abogada de la Universidad del Rosario, doctora en Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente se desempeña como docente investigadora, coordinadora de la Red de Derechos de Acceso a la Información, la Participación y la Justicia en Asuntos Ambientales y de la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Medellín. Tan pronto finalice la exposición, nuestra conferencista invitada dará respuesta a algunas de las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre el registro, conexión de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctora Erika Castro Buitrago, es un gusto tenerla con nosotras. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Doctora Mónica, muy buenos días, muchísimas gracias por su presentación. Les doy un saludo desde Medellín. También quiero enviar un saludo muy especial a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Yo me voy a permitir hacer una presentación de la charla con la que los voy a acompañar con el título Los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. Primero, para dar un contexto del tema de los derechos de acceso en asuntos ambientales, es preciso hablar del contexto internacional, el derecho internacional ambiental. Y me gusta decir que el derecho internacional ambiental es hijo de la participación de la ciudadanía mundial. En la diapositiva vemos una lista de declaraciones y tratados vinculantes en materia ambiental que han sido claves para promover el derecho no solo internacional, sino el derecho colombiano en materia ambiental. La Declaración de Estocolmo, que sabemos que fue fundamental para poder hablar de un derecho ambiental contemporáneo, no fue algo espontáneo, fue realmente la respuesta de los gobernantes del mundo al clamor de la ciudadanía planetaria, podríamos decirlo así, ante la crisis ambiental. Y por eso, desde la primera declaración en la que podemos ubicar el nacimiento de este derecho ambiental contemporáneo, porque no quiere decir que antes no tuviéramos precedentes importantes o antecedentes que nos permitieran identificar en algunos textos internacionales e incluso normas internas que trataran los asuntos ambientales. Estocolmo fue fundamental para marcar una pauta en el derecho colombiano ambiental.
Y así podemos ver, por ejemplo, la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, ya tratados vinculantes como el Convenio de Basilea en 1989, la Convención Marco sobre Cambio Climático en 1992. Todas estas declaraciones y otras que no nombro en esta primera diapositiva integran de alguna manera la necesidad de la participación y son en realidad el resultado de las exigencias ciudadanas por tratar los asuntos ambientales y porque se volvieran parte de la agenda pública y de los ordenamientos jurídicos internos. Aquí quiero resaltar la Declaración de Río de 1992, una gran convención celebrada en junio en Brasil. Esta convención tiene como resultado una gran declaración de principios, en la que el principio 10 es, digamos, el más importante por excelencia, porque va a establecer el contenido de la participación ambiental. ¿Y qué nos va a decir la declaración? Nos va a decir que la mejor manera de tomar las decisiones ambientales, la mejor manera de hacer gestión pública ambiental es con la participación de todas y todos los interesados. Y eso no quiere decir una simple participación que se convierta en una notificación o una mera difusión de los asuntos ambientales. Quiere decir, según el principio 10, que tenemos derecho al acceso a la información, a la participación propiamente dicha y al acceso a la justicia ambiental. En este marco internacional quiero resaltar dos tratados muy importantes. En 1998 se adopta el Tratado de Aarhus, un primer tratado que identifica los estándares de la participación ambiental en estos tres derechos. Y por supuesto, cómo no hablar del Acuerdo de Escazú, acuerdo que se adopta en 2018 y que entra en vigor hace muy poco, en el Día de la Tierra, en este 2021. Si bien Aarhus, que entra en vigencia en el 2001, es un acuerdo multilateral en el que los países de Latinoamérica y el Caribe, incluido Colombia, hubieran podido adherirse, quiero resaltar que el Acuerdo de Escazú es un acuerdo regional para América Latina y el Caribe hecho por latinoamericanos y para latinoamericanos. En ese caso, el acuerdo, que en realidad tiene como nombre Acuerdo Regional sobre el acceso a la participación, a la información, a la participación pública, al acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Es un acuerdo en el que se desafía incluso lo que ya se había acordado en Aarhus, porque además de estos tres pilares importantes para el derecho ambiental, se incluye un pilar adicional y es las medidas de protección, las garantías para el ejercicio de la defensa del derecho a un ambiente sano. Esto quiere decir la protección necesaria, imperativa e ineludible de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. El Acuerdo de Escazú es internacionalmente importante y sobre todo para nuestra región y para nuestro ordenamiento colombiano, porque va a establecer los estándares mínimos. Alguien diría, el acuerdo no se ha ratificado y no es ley en Colombia, pero Colombia negoció este acuerdo desde el principio. Cada una de sus cláusulas fueron aprobadas por la delegación colombiana y eso quiere decir que estamos de acuerdo y que nos falta muy poco, que en el Congreso de la República van a saber discernir que este acuerdo es importante, como veremos ahora en esta exposición, porque va a complementar nuestra legislación ambiental y porque además contiene algo muy importante y es una plataforma de compartir información, de compartir experiencias de la región que va a permitir fortalecer nuestras capacidades institucionales. Bien, este acuerdo, como ustedes ven en pantalla, tuvo una amplia negociación. En 1992, para resaltar, declaración del principio 10, los países de Latinoamérica y el Caribe, no todos, algunos se reunieron en la reunión de Río del año 2012 para decir: queremos un tratado especial para Latinoamérica y el Caribe sobre estándares mínimos, pero robustos,
sobre los derechos de acceso, sobre la participación ambiental. Y es a partir de 2014 donde se establecen las reglas de la negociación y se vincula a los estados interesados en el acuerdo y estos estándares mínimos. Luego entonces, hasta el 2018, aquí esta diapositiva que es de la CEPAL no alcanza al año 2018, tenemos la 9ª ronda y la adopción del texto del acuerdo en marzo, firmado en ese momento por el gobierno colombiano. Quiero resaltar que este tratado es considerado el más importante en materia de derechos humanos que se ha firmado en los últimos 20 años. Y eso es así, porque relaciona los asuntos ambientales con los derechos humanos, que no era nada, digamos, espectacular, porque ya quienes trabajamos en los asuntos ambientales conocemos de esa relación, pero era necesario un instrumento, un tratado vinculante que así lo estableciera y como lo vamos a ver, que incluso nos dijera cuáles son esas reglas concretas que nos dicen de esa relación entre derechos humanos y la protección del ambiente. Voy a dejar hasta aquí el acuerdo de Escazú, no sin antes decirles que la primera parte del acuerdo tiene 3 objetivos fundamentales. Primero, garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso en Latinoamérica y el Caribe. Fortalecer las capacidades y la cooperación de los estados que hacen parte del tratado. Y, por supuesto, la protección del derecho a un ambiente sano, como lo conocemos en Colombia. El Acuerdo de Escazú también es clave en materia de interpretación de las normas internas porque trae una serie de definiciones que nosotros no tenemos tan claras en el ordenamiento. Y me voy a referir, por ejemplo, al de información ambiental, que llegaremos a él más adelante, a este concepto. Y establece unos principios importantísimos a tener en cuenta a la hora de aplicar e interpretar los estándares o las reglas o las obligaciones de los estados en materia de derechos de acceso. No podemos tampoco dejar atrás la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2017, solicitada directamente por Colombia. En esta opinión consultiva, la Corte es enfática en decir la importancia de la relación entre los derechos humanos, su efectiva protección y los derechos de acceso en asuntos ambientales. Bien, con este contexto, hablemos entonces de cada uno de estos derechos de acceso. Hablemos del acceso a la información ambiental. El derecho de acceso a la información ambiental tiene 2 dimensiones. Una primera, la obligación del Estado de permitir a la ciudadanía el acceso a la información en su poder. Esta obligación es de carácter activa y de carácter pasiva. Primero, se permite de manera general, de acuerdo con los esquemas de información que en el ordenamiento jurídico colombiano, como vamos a ver, son claros, es permitir de manera activa el acceso a la información. Y de manera pasiva es responder a las solicitudes de información que formula la ciudadanía. Esto en materia de obligación. En materia de derecho, estamos hablando de un derecho fundamental, reconocido por el Sistema Internacional de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano, en especial la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 13, en el cual cualquier persona, sin discriminación alguna, tiene el derecho de recaudar, solicitar, incluso difundir información en poder del Estado o de autoridades sujetas al poder del Estado. Podemos incluso hablar de personas privadas como sujetos obligados de acuerdo con la legislación interna de cada estado, como sucede en Colombia. Bien, el derecho de acceso a la información, entonces, como ya vengo diciéndoles, tiene una base internacional importante. Aquí me gusta recordar más el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque además de los tratados obligatorios, vinculantes y las declaraciones que son conocidas como derecho blando, hay unas directrices.
Y esas directrices son documentos muy importantes que incluso se han proferido o se han dado dentro del sistema interamericano. La Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información Pública es primordial y fue primordial para negociar el Acuerdo de Escazú, para ir identificando cuáles eran esas obligaciones, esos estándares para cumplir con una debida protección del derecho. Las directrices de Bali igualmente entregan esas condiciones mínimas para ejercer el derecho de acceso a la información. ¿Y qué encontramos entonces en la legislación colombiana? Por supuesto, cuando hablamos de la legislación colombiana nos tenemos que referir a la Constitución Política de Colombia y vamos a encontrar varios artículos importantes. El artículo 20, que establece o que reconoce mejor el derecho a la libertad de expresión, el artículo 23, que reconoce el derecho de petición, el artículo 74 sobre acceso a documentos públicos, el artículo 78 que habla de la garantía de difundir, de acceder a información sobre bienes y servicios, y también de la garantía de la participación de usuarios y consumidores en asuntos ambientales. Y por supuesto, el artículo 79, que consagra, reconoce el derecho a un ambiente sano, no sin antes decir que está inescindiblemente unido a la participación, y eso lo vamos a ver más adelante. Por supuesto, vamos a tener unas leyes generales que nos van a dar la guía para implementar, para garantizar el derecho de acceso a la información. No son normas ambientales, ¿sí? Son normas generales. Ley 1712-2014, todos la conocemos, la Ley de Transparencia, la Ley 1755 del 2015, Derecho de Petición, y obviamente vinculado a la información vamos a tener que vincular otros derechos como el habeas data, Ley 1266 del 2008, Ley 1581 del 2012, protección de datos. Todo tiene que ver con el acceso a la información. Y por supuesto, en materia de acceso a la información, tendremos la Ley 99 del 93, que establece el Sistema Nacional Ambiental, cuya introducción nos fue entregada por la doctora Mónica al inicio de esta charla. Y para hablar en general de la participación, que contiene como factor clave o derecho clave, en general tenemos que hablar de las dos leyes estatutarias importantes en materia de participación, Ley 1757 del 2015 y la Ley 134 del 94, que van a ser la gran base jurídica de los derechos de acceso. Cuando hablamos de derecho de acceso a la información y particularmente a la participación ambiental, debemos hablar de dos principios. Asegurar la vigencia de esos dos principios. El primero, máxima divulgación y publicidad. Quiere decir que el secreto es totalmente la excepción. La restricción de la información es totalmente excepcional y el régimen para limitar la información es totalmente estricto. Por eso debe haber una ley previa, por eso debe haber un objetivo legítimo para limitar, para reservar, para clasificar la información a la luz del artículo 13 de la Convención Americana y a la luz de la Constitución Política de Colombia. Debe ser entonces una restricción necesaria y proporcional. Y en eso la carga probatoria es de las entidades, servidores públicos o personas privadas obligadas de entregar prueba que efectivamente se considera que esa información puede ser limitada a la luz del ordenamiento jurídico. Por supuesto, el principio de máxima divulgación, también llamado principio de máxima publicidad, dice que cualquier duda sobre la interpretación y aplicación de las normas debe resolverse a favor del derecho de acceso a la información. Estos principios son principios generales del acceso a la información y, por supuesto, serán principios del acceso a la información ambiental. El principio de buena fe. El principio de buena fe nos habla de servidores públicos y en general de sujetos obligados con una actividad recta, fiel, institucional,
honesta, dirigida al cumplimiento de los fines del derecho de acceso a la información. Y esos principios nos permitirán entonces hablar del objeto del acceso a la información. ¿Qué es lo que realmente está en el centro del derecho? ¿Qué es lo que custodiamos como información? Pues en realidad documentos muy relevantes. Y podríamos decir que no solo documentos, información en diversos formatos, que incluso ahora vamos a ver una lista taxativa en materia ambiental. Pero ¿dónde radica realmente la obligación? Pues la información que está en poder del Estado, ya sea porque custodia o administra, ya sea porque produce la información o está obligado a producirla, o porque capta esa obligación y está obligado a recolectarla. Quiero mostrar esto que decía antes sobre el Acuerdo de Escazú, que Colombia no contiene una definición de qué es la información en materia ambiental. Y el Acuerdo de Escazú, en este caso, si llega a ser ratificado, pues nos va a complementar la legislación en este sentido. Y es, ¿qué significa entonces la información ambiental? Y por eso decía, estamos hablando de cualquier tipo de formato, escrito, visual, sonoro, electrónico, registrado de cualquier manera, siempre que sea relativa al ambiente o que sea relevante, o sea, no necesariamente es ambiental. O sea, no necesariamente debemos estar hablando o esa información debe ser sobre contenido ecológico, componentes bióticos, abióticos, procesos participativos ambientales. En general, la información relevante, información de contratación, información incluso, podríamos decir, de operaciones de crédito internacional, de operaciones de multinacionales en nuestro país que financian proyectos extractivos. Esa información es relevante en materia ambiental y ahí los operadores de la justicia tienen una misión muy, muy importante y es identificar esa relevancia. Cuando tienen en sus manos casos que tienen que ver con limitación del derecho de acceso a la información por considerar que esa información no se relaciona para nada con los asuntos ambientales. Pero esa información además es bien importante porque nos ayuda a establecer los impactos adversos asociados a proyectos, a obras de infraestructura en general o a cualquier tipo de actividad que puede llegar también a afectar nuestra salud como población humana, pero en general a todos los seres vivos y sobre todo va a afectar la gestión pública ambiental. ¿Quiénes entonces son los titulares? Porque ya hemos venido hablando del Estado, de los sujetos. Bien, pues primero vamos a hablar de titulares, cualquier persona sin discriminación alguna. Y obligados, sujetos obligados, Estado, en todos los niveles de su estructura, ya sea autónomos, órganos autónomos o no. Entonces, todo el Estado considerado en su estructura, además, las personas privadas que cumplen funciones públicas, que ejecutan recursos en nombre del Estado. Y vamos a decir algo muy interesante, que es realmente algo por lo que se reconoce nuestro Estado colombiano frente a otros países. Les tengo que decir que cuando se dictan charlas sobre el tema de derecho de acceso en otros países, llama mucho la atención que Colombia tenga normas sobre acceso a la información de personas privadas, tanto jurídicas como naturales. Y eso es de orgullo, porque quiere decir que nuestro ordenamiento es un ordenamiento que faltan algunas cosas, pero también es un ordenamiento progresista, de avanzada en derechos de acceso. Y ahí tenemos, y ustedes ya lo saben, la obligación que tienen las personas privadas, organizaciones con o sin personería jurídica para responder peticiones. También las personas naturales. En el caso, por ejemplo, de la ley 1755, en el artículo 32, donde podemos ver que siempre que la persona natural
ejerza una posición dominante o el solicitante esté en un estado de subordinación o de indefensión frente a quien solicita la información. Bien, las obligaciones del Estado en materia de acceso a la información son bastantes. Aquí hay una lista de 8 obligaciones. Y en esta lista de 8 obligaciones tendremos que decir, primero, que el acceso a la información en materia ambiental debe tener un recurso administrativo sencillo y expedito. La Ley 99 del 93, en el artículo 74, establece ese mecanismo especial para el acceso a información en materia ambiental. Ese artículo de la Ley 99 del 93 dice que cualquier persona, sin demostrar interés alguno, puede solicitar información sobre elementos que puedan producir contaminación, que puedan impactar el ambiente o poner en peligro la salud humana. También incluye esta solicitud los recursos financieros que se usan para la conservación y protección ambiental. Otra obligación del Estado significa entonces responder de manera oportuna, completa y accesible esas solicitudes. En materia ambiental, el artículo 74 establece 10 días para la respuesta. Por supuesto, si no estamos en el marco o alcance del artículo 74 de la Ley 99 del 93, pues se aplicarán las normas de la Ley 1755 en materia de derecho de petición. Los días que ya conocemos o los plazos que ya conocemos de 10 días para petición de información de documentos, 15 días para cualquier tipo de solicitud y 30 días para la consulta. Tercero, contar con un recurso judicial idóneo y efectivo para la revisión de las negativas de entrega de información. Lo veíamos antes. La limitación de la información tiene un régimen estricto. Y eso quiere decir que si hay un régimen estricto, debemos tener un acceso a la justicia fortalecido. En ese caso existen dos mecanismos. El recurso de insistencia establecido en la Ley 1712 y la acción de tutela que también se nombra en la Ley 1712 y de la cual también es nombrada en la Ley 1755 del 2015. Es decir, existen dos tipos de mecanismos para poder solicitar a los jueces la revisión de estas negativas. Los dos mecanismos, en vez de excluirse, se complementan. Y bueno, en este momento no tenemos el espacio para discutir a fondo, digamos, cómo se han llevado estos mecanismos, pero sí lo que debemos tener muy claro es que los servidores públicos o servidoras públicas y demás sujetos obligados deben tener muy claros los estándares de acceso a la información. Debe tenerse a la mano la ley, la norma o disposición específica que establece la reserva o clasificación de la información, porque de no ser así, se está violando el derecho de acceso a la información, en este caso en asuntos ambientales. Ante los servidores públicos se tiene el recurso de insistencia o se tiene la acción de tutela. Bien. Además de esta dimensión del acceso a la información de manera pasiva, también está esta obligación activa, que es promover la transparencia. En Colombia, la Ley 1712 ya estableció cuál es la información que debe estar pública, disponible en las páginas web de las autoridades. Establece incluso esquemas de información, se fortalecen incluso los archivos o las formas de documentación de la información. En materia ambiental, esto es clave, es lo más importante para las comunidades. Infortunadamente, como vamos a ver ahora, la gran mayoría de mecanismos de participación que contiene la Ley 99 del 93 y otras normas que han regulado la Ley 99 del 93 establecen mecanismos que no son en realidad, diríamos, articulados con la misma gestión pública de lo ambiental, porque en últimas son de solicitud de la ciudadanía. No encontramos realmente una actividad
donde la misma administración diga, bien, vamos a tomar esta decisión, ¿por qué no hacemos una audiencia pública ambiental? En cambio, sí hay una obligación de transparencia activa, porque la audiencia pública, como veremos rápidamente ahora, pues es a solicitud de la ciudadanía, pero en cambio la transparencia activa significa divulgar, publicitar la mayor información posible sobre la actividad que es relacionada con lo ambiental o que llamemos gestión pública ambiental. No quedarse solamente con la idea de hacer públicos los trámites en la página web, la normativa marco, sino ir más allá, publicitar proyectos, toma de decisiones en materia ambiental. Ya veíamos una obligación importante, producir o capturar información. En materia ambiental tenemos el Sistema de Información Ambiental Colombiano, SIAC, que tiene subsistemas en materia de aire, biodiversidad, bosques, recurso hídrico. Es un sistema bastante importante en términos de documentación o de peso. Es de los sistemas más, digamos, voy a usar esta frase o esta palabra, pesados, dice incluso el mismo IDEAM, es el que guarda más información en toda la estructura del Estado. Pero producir o capturar información significa también ponerla disponible al público de manera que sea fácil de acceder, que sea sencilla, que tenga los formatos en los que las personas puedan acceder a la información, entenderla, pero además reproducir esa información. O sea, no basta que la información esté disponible y ya, necesitamos comprenderla. Y en materia ambiental, ustedes ya saben, es un tema muy técnico, es casi que un tema de expertos. Entonces, la obligación de generar esa información, la vamos a conectar con la obligación de generar una cultura de transparencia que implica procesos de pedagogía, procesos que nos ayuden incluso no solo a conocer de los derechos, sino a entender la información ambiental, a entender información relacionada con la minería, con los hidrocarburos, con los proyectos hidroeléctricos, con biodiversidad, con los proyectos relacionados con organismos modificados genéticamente, con el tema de las aspersiones de glifosato, que la gente entienda el discurso técnico y experto y que pueda decidir si en ese discurso hay algunas cuestiones de las que debe formar parte. Ahí está la cuestión más importante. Implementar legislación de forma adecuada, pues es eliminar barreras de nuestro ordenamiento jurídico para poder acceder a la información ambiental en todas las condiciones que decíamos ahora. Bueno, y en ese caso, pues la última obligación es adecuar el ordenamiento jurídico. Se me olvidaba aquí una obligación importante que está dentro de estas que acabamos de ver y es hay que tener una especial atención por las personas y grupos en condición de vulnerabilidad o minorías, o podemos estar hablando de pueblos étnicos. La especial consideración tiene que ver con comprender también la manera que se relacionan estas comunidades con la naturaleza. Y esa especial consideración implica también entregar los mensajes de manera que efectivamente sean, digamos, no comprendidos, sino que sean adaptados a esa especial manera de su relación con la naturaleza y de su cultura. Eso quiere decir que si se necesitan expertos, si se necesitan traductores, si se necesita especiales procesos de consultas, de capacitación, deben ser implementados para garantizar la participación. Esta diapositiva pues, tiene mucho texto, simplemente decirles que la información ambiental es muy amplia, que el Acuerdo de Escazú hizo esta lista simplemente recomendando información que debería estar disponible al público. Y como se dan cuenta, no es una información sencilla de
de difundir sin unos esquemas importantes de pedagogía y de asistencia por el Estado para poder ser comprensibles. Bueno, y ahora que hemos hablado muchísimo del acceso a la información, porque es, digamos, el pilar más, y lo voy a decir, más importante, porque sin información no se puede participar. Sin información no podemos acceder a la justicia. Habiendo hablado de ese pilar tan importante, vamos a entrar a la participación ambiental propiamente dicha. Bien, a mí me encanta entonces siempre hacer estas intervenciones de los derechos de acceso con un pequeño contexto internacional. ¿Pero por qué? Cuando estudiamos el derecho ambiental colombiano, nos damos cuenta que el derecho ambiental colombiano sigue las tendencias del derecho internacional ambiental. Entonces, siempre es necesario conocer ese contexto. Y si hoy tuviéramos la oportunidad, por ejemplo, de hacer una línea del tiempo, encontraríamos que hay una gran coherencia entre una declaración, entre un tratado internacional en una materia específica y en ese mismo año, un año o 2 años después, una norma interna colombiana. Bueno, eso no ha pasado con el Acuerdo de Escazú hasta ahora y esperemos que mi hipótesis siga siendo verificada y que tengamos prontamente ratificado el Acuerdo de Escazú. Pero en la historia anterior del derecho ambiental colombiano sí podemos comprobar eso. ¿Qué vemos en la diapositiva? Una gran cantidad de declaraciones ambientales que tienen a la participación como fundamental. Fíjense que todas son después del año 92. Claro, porque en el año 92 el principio 10 establece la base, el contenido del derecho de acceso a la participación en los 3 derechos de acceso propiamente dicho. Entonces aquí solamente resaltar esas declaraciones y por supuesto la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay algo que a veces también se nos olvida cuando hablamos de la participación y es que hay organizaciones e instituciones internacionales, tanto en el sistema universal como en el interamericano, muy dedicadas a fortalecer las capacidades ambientales. Y aquí yo quiero resaltar, uno, la labor de la CEPAL, que gracias a la CEPAL y sus buenos oficios se negocia el Acuerdo de Escazú, a la Alianza también Internacional por el Principio 10, que es una plataforma muy importante de intercambio de información y experiencias sobre los derechos de acceso y, por supuesto, a las estrategias de promoción de los derechos de acceso como la estrategia interamericana. Bien, entremos entonces en materia. ¿Qué quiero mostrar en este esquema? Lo que es y lo que no es la participación ambiental. ¿Qué no es participación ambiental? No es ni coerción, no es imposición, ni mucho menos es exclusión social. Y yo creo que aquí me faltó algo. No es tampoco una mera reunión y la entrega de unos refrigerios para firmar actas de asistencia, como ha pasado muchísimas veces en proyectos y megaproyectos en el país. Y eso, infortunadamente, y a pesar de la garantía de los derechos de acceso en materia ambiental. ¿Qué sí es la participación ambiental? Bien, pues proviene de una nueva relación del Estado con la sociedad. Proviene de la democracia participativa, del cambio de una democracia meramente representativa a la democracia participativa, que conviven las dos, pero que con la Constitución de 1991 deja muy claro que nuestra participación estelar en la democracia como ciudadanas y ciudadanos no es a través del voto o a través de postularnos para ser elegidos a un cargo público, sino también estar presentes en la toma de decisiones constante en materia ambiental. Y por supuesto la gobernanza, que aquí quiero dejar muy claro que entiendo por gobernanza un modelo distinto de gobernar, un gobierno
que se basa en la interacción respetuosa con la ciudadanía, con todas las personas interesadas y que toma decisiones en concertación. Y lo voy a decir, igualando la cancha. Igualar la cancha en este sentido, ¿qué vendría a ser? Entregándole igual capacidad a todos los intervenientes en una negociación, entregando igualdad en el acceso a la información, por ejemplo. Para mí eso es la gobernanza, porque existen muchísimos discursos alrededor. Es más, les podría decir que más o menos, según una investigación muy importante de un autor mexicano, establece 61 conceptos de gobernanza. En materia ambiental, y ese autor mexicano es Francisco Porras, en materia ambiental entendemos la gobernanza como esa interacción necesaria entre las entidades públicas en quienes toman las decisiones con la ciudadanía y con sus necesidades. Bien, ¿qué es participación ambiental? Si viene de esa nueva relación del Estado, de la democracia participativa del año 91, de la gobernanza, pues cuando hablamos de participación, si vamos a sus fuentes etimológicas, pues estamos hablando de que significa tomar parte en algo de manera general. Es un acto de voluntad del que participa. También es un acto colectivo que busca incidir en la toma de decisiones. Es un derecho, es un principio, vamos a ver que también es un mecanismo. ¿Y qué implica la participación? Varios niveles. Primero, informarse. Segundo, consultar. Después de informados, consultamos, nos interesamos. Podemos incluso crear iniciativas, dar nuestros aportes, llegar a procesos de concertación, de discusión, en condiciones de igualdad, sin discriminación alguna. Podemos llegar a ser parte de la decisión y un nivel más alto de la cogestión, con lo cual podremos hacer vigente el principio de corresponsabilidad ambiental, porque la corresponsabilidad ambiental necesita un espacio de confianza entregado por el Estado, porque díganme ustedes que están escuchando esta conferencia, ¿quién puede tener confianza en una gestión pública ambiental donde solo se le llamó para firmar una lista de asistencia? ¿A quién se le puede pedir que sea corresponsable de la gestión ambiental cuando sencillamente ha sido ignorado? Llegar a la gestión, a la cogestión, en virtud del principio de corresponsabilidad, también implica obligaciones muy importantes del gobierno, de las autoridades en todos los niveles de decisión y de los dueños de proyectos y quienes ejecutan actividades y obras que impactan al ambiente. A mí me encanta esta definición de mi maestra, la profesora Gloria Amparo Rodríguez. ¿Qué es participación ambiental? Es la acción social, ahí está la voluntad colectiva, que permite la interacción de los diferentes actores involucrados en las decisiones y proyectos de materia ambiental. La gobernanza, tal como yo la entiendo, es un derecho por medio del cual es posible encauzar otros derechos como el de gozar de un ambiente sano. Es un derecho fundamental, pero a la vez es un mecanismo que permite ejercer otros derechos. Y aquí sencillamente en esta diapositiva, una síntesis: es un principio, es un derecho y es un mecanismo. Como principio, me encanta citar esta sentencia C886 del 2002, donde la Corte es enfática en decir que la democracia no solo se va a expresar a través del voto, ¿sí?, a través de estos derechos políticos, sino que implica participar permanentemente en los procesos decisorios. Y en materia ambiental, todo el tiempo hay procesos decisorios. Los procesos decisorios no solo se limitan al tema de políticas públicas o al tema de expedir normativas en materia ambiental. Implica el ejercicio de todas las competencias de control, de vigilancia en materia ambiental, pero también implica la economía, los proyectos de desarrollo. Entonces, si queremos hablar de participación ambiental y una debida protección,
vamos a tener que hablar de mecanismos de participación efectivos. Esta diapositiva nos muestra de manera general cuáles son los mecanismos en materia ambiental. No tenemos el tiempo para hablar de cada uno de ellos, pero sí voy a resaltar algo. Estos mecanismos administrativos, intervención de terceros, petición de información, audiencia ambiental, la consulta previa a comunidades étnicas, las veedurías ciudadanas y la participación en procesos de planeación, del que hablamos justamente ahora, son tipos de participación que en otros espacios se ha llamado participación rogada, simplemente para resaltar que la legislación no consideró de manera, o más bien, no consideró la proactividad de la administración pública, porque todos estos, a excepción de algunos, procesos de planeación donde obligatoriamente se debe llamar a la comunidad para la toma de decisiones, todos los demás son solicitados a petición de parte. Y bueno, y hay que hablar de los mecanismos de participación judicial. Claro, el primero va a ser la acción popular, porque la ley 472 del 98 establece que es el mecanismo, ¿no?, de protección ambiental más importante. Obviamente no es la ley solo 472, es la Constitución Política del año 91. Y tendremos otros mecanismos como la tutela, grupo, cumplimiento, nulidad e inconstitucionalidad, donde no nos vamos a quedar. Simplemente recordar el artículo 79 que establece el derecho a un ambiente sano y su relación con la participación. Estos son los estándares precisos de la participación ambiental. Entonces vamos a decir, primero, hay participación eficaz ambiental con implementación de instancias abiertas e inclusivas en la toma de decisiones, con la flexibilidad de oportunidades y plazos de intervención ciudadana. Ya hemos hablado del acceso a la información que debe ser suficiente, veraz y oportuno. Y por supuesto tenemos que decir que no estaría completa la participación sin el acceso a jueces u órganos administrativos autónomos e independientes. Por eso, el derecho de acceso a la justicia ambiental es vital para garantizar el derecho de acceso a la participación. Estos son los fundamentos y voy a pasar por allí. Y quiero resaltar la sentencia T272 de 2017 de la Corte Constitucional que considera la justicia distributiva, hablando del reparto equitativo de las cargas y beneficios ambientales en las comunidades, suprimiendo cualquier factor de discriminación y teniendo en cuenta, como lo dice la Corte, dos grandes axiomas: el principio de equidad ambiental y el principio de efectiva retribución. El principio de equidad ambiental dirá que todo reparto inequitativo de las cargas, vamos a decir, en la gestión pública ambiental, debe tener una fundamentación clara, restrictiva incluso en el ordenamiento, basado en el ordenamiento colombiano, correspondiendo a una carga que debe ser probada, permitiendo que el Estado entregue las razones claras de por qué la ciudadanía debe soportarlas. Y si debe soportarlas realmente, entonces viene el principio de efectiva retribución, conforme el cual aquellos individuos o grupos les corresponde asumir las cargas y pasivos ambientales siempre que sean debidamente compensados. Y de allí también, de esta sentencia, debemos extractar la justicia participativa, que no es más que la concreción de los estándares que hasta ahora hemos visto en la toma de decisiones y que los jueces, juezas, deben tener en cuenta cuando deciden en sus casos, que efectivamente haya una garantía de esta justicia, que en las decisiones que están, bueno, que han sido dispuestas a sus consideraciones, efectivamente hubo la participación de las comunidades involucradas. Simplemente esta diapositiva establece las normas constitucionales de la justicia participativa. Y voy a pasar rápidamente por los estándares. No me voy a quedar allí,
por el espacio que tenemos, pero sí, como esta presentación es para ustedes, entonces quise incluir unas preguntas claves que están vinculados a los estándares de acceso a la justicia, justamente porque me acompañan operadores judiciales, ¿cierto? Entonces, primero, asistencia legal gratuita a las personas que están en imposibilidad de sufragar los costos procesales. Implica varios indicadores. Abogados de oficio en asuntos ambientales, representación gratuita, requisitos flexibles para acceder al amparo de pobreza, un número aceptable de abogados especializados, un presupuesto destinado a abogados de oficio. ¿Colombia cumple con todo eso? Instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir en cuanto tanto al fondo como al procedimiento, y requisitos flexibles para acceder a la justicia ambiental. Costos de los procesos y localización de los tribunales. Se regulan tarifas para las pruebas o, si bien no hay una regulación, sí existen vedadas. Distribución adecuada de jueces y autoridades ambientales en todo el país. Subsidios para la movilidad de quien tiene que ir a solicitar el acceso a la justicia. Inclusión y no discriminación. Un sistema incluyente, medios de control especializado, debido proceso judicial, imparcialidad, igualdad procesal, principio de igualdad de armas, mecanismos para apoyar los procesos iniciados por comunidades y personas en condición de vulnerabilidad, tutela judicial efectiva, especialidad del juez competente, medidas para facilitar la producción de la prueba, recursos judiciales idóneos, garantías adicionales para juicios justos, sentencias fundadas, mecanismos de reparación. En fin, podríamos quedar hablando aquí muchísimas horas de los derechos de acceso en materia ambiental, pero nuestro tiempo es limitado. Solo quiero dar 3 conclusiones. No es posible afirmar que existe una gestión pública ambiental eficaz si no se garantizan los derechos de acceso. Segundo, la protección del derecho a un ambiente sano depende de la garantía efectiva de la participación. Y esta es una esperanza, que se ratifique el Acuerdo de Escazú, porque es fundamental para fortalecer las capacidades institucionales para la protección de los derechos de acceso en asuntos ambientales. Les doy las gracias por haberme acompañado y le doy la palabra a la doctora Mónica Cuéllar. Muchísimas gracias, doctora Erika, y vamos a las preguntas más relevantes que tenemos en el chat. La primera, ¿qué elementos resultan relevantes de los derechos de acceso en asuntos ambientales se deben tener presentes en el Poder Judicial para reconocerlos en su práctica? Bien, yo creo que la relación de estándares específicos en materia ambiental son claves, en el sentido de que cuando se resuelve cualquier caso, es necesario que quien tome la decisión identifique qué órdenes impactan cuáles estándares y verificar cómo esos estándares deben ser efectivamente cumplidos por quien deba obedecer la orden. Creería que es lo más importante, atender a estándares específicos en la resolución de los casos, no en general la garantía de la participación. Siguiente pregunta. ¿Cuál sería una de las ventajas de la firma del Acuerdo de Escazú, más allá de su función de complementar las normas ambientales? Pues, en realidad, el Acuerdo de Escazú tiene unas disposiciones que se olvidan mucho, que tienen que ver con el fortalecimiento de capacidades institucionales y a través de la cooperación internacional. Esa es una gran ventaja. Colombia tendría la oportunidad no solo de tener una gran plataforma de intercambio de información y experiencias de la región, sino de poder acceder a recursos institucionales para fortalecer sus capacidades en la garantía, o más bien a favor de las garantías de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental.
Última pregunta, doctora. ¿Qué retos tiene nuestro ordenamiento jurídico para asegurar jurídicamente los derechos de acceso en asuntos ambientales? Yo creo que realmente el gran reto, incluso si hablamos de que no sea el acuerdo de Escazú, que no sea su ratificación, es la debida implementación. Tenemos normas interesantes, normas que garantizan efectivamente los derechos de acceso, pero tenemos un gran déficit de implementación, sin duda. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Erika Castro Buitrago por su clara y ponderada explicación sobre los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales, que es un tema que propone importantes transformaciones para el derecho ambiental, en específico para su reconocimiento de amparo en sede judicial, así como en el cumplimiento de aplicación de estándares internacionales de protección. Nuestro agradecimiento de nuevo, doctora. Y a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. De igual forma, los invito a que nos sigan a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.